Bueno, esperando que se encuentren muy bien junto a mi grupo compuesto por Aileen Galvez, Valentina Romero, Cristian Ramírez y yo, Cristóbal Hübner. Les presentaremos nuestro trabajo de sistemas y deporte dentro de la asignatura de fisiología y bioenergética. Así que doy paso a la presentación. Bueno, vamos a comenzar con el sistema cardiovascular, el cual tiene como función transportar sangre, oxígeno, hormonas y esto distribuirlo por todo nuestro cuerpo, por los tejidos y órganos. Bueno, ¿por qué está compuesto el sistema cardiovascular? Tiene tres componentes que son fundamentales. El corazón, tenemos los sistemas de canales, que son nuestros vasos sanguíneos, y el medio fluido que vendría siendo la sangre. Bueno, el corazón. El corazón tiene como función llevar la sangre oxigenada al cuerpo después de que la sangre desoxigenada se vaya a los pulmones. Es el encargado de realizar el ciclo cardíaco, el cual veremos en un par de diapositivas más adelante. Además está compuesto por el ventrículo izquierdo y derecho y la aurícula derecha e izquierda. O tenemos los sistemas de canales, que como bien dije son los vasos sanguíneos, en los cuales encontramos las venas, que son las que conducen la sangre al corazón, las arterias, que son las que transportan la sangre desde el corazón, y los capilares, que son las que conectan las arterias, y las venas con los vasos sanguíneos de menor tamaño, y construyen la localización en la que se tiene lugar al intercambio de oxígeno, nutrientes, residuos entre sangre y tejidos. Bueno, en el medio fluido que vendría siendo la sangre, se pueden encontrar componentes como los glóbulos rojos, que serían los que transportan esta sangre oxigenada hacia todo nuestro cuerpo. Estarían los glóbulos blancos, que son una parte del sistema inmunitario, que nos ayudan cada vez que aparece alguna infección, alguna enfermedad. Estos glóbulos son los que combaten todo esto. Están las plaquetas, que con el mejor ejemplo posible vendría siendo los coágulos o la cicatrización. Por ejemplo, cuando alguien se cae y se raspa la rodilla, las plaquetas son las encargadas de cicatrizar esta herida. Y después estaría el plasma, que como bien se ve en la imagen, sería la parte de color naranjo. Es como un medio líquido. Bueno, aquí tenemos el ciclo cardíaco, que se compone por cuatro fases. El llenado ventricular o diástole, la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica. Bueno, la explicación sería que primero pasa la sangre desoxigenada por la vena cava a través de la aurícula derecha. Esta se abre y permite que esta sangre entre al ventrículo derecho. Esa sería la parte de la contracción. Bueno, se cierra esta válvula, así esta sangre no se devuelve a la aurícula. Siguiente, pasa la sangre por los pulmones y se oxigena para pasar a la aurícula izquierda. Esta se abre y pasa la sangre al ventrículo izquierdo, para que finalmente la sangre pase del ventrículo izquierdo a la vena aorta para repartir toda esta sangre por todo nuestro cuerpo y otra vez llenar las aurículas, que sería el estado de relajación isovolumétrica. Bueno, el gasto cardíaco y el ejercicio están conectados. Primero decir que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre eyectada por el ventrículo izquierdo durante un minuto. Bueno, ¿cómo se calcula esto? La fórmula está clara en la diapositiva, que sería nuestra frecuencia cardíaca, la cual se calcula en un minuto, y el volumen de los latidos. Con eso tenemos nuestro gasto cardíaco. Bueno, hablando de frecuencias, hay varias en las cuales los y las deportistas están inmersos. Primero tenemos la frecuencia cardíaca máxima, que vendría siendo lo- la fórmula 220 latidos por minuto menos la edad. Poniéndome en caso, sería 220 menos 20, que sería mi edad, dando 200 latidos como la frecuencia cardíaca máxima. Tenemos la frecuencia cardíaca en reposo, que esta es cuando estamos en un estado de relajación. Habitualmente se toma en la noche o si no en la mañana al despertar. La frecuencia cardíaca de reserva vendría siendo la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y la de reposo. Y por último tenemos la frecuencia cardíaca de recuperación, la cual es muy importante en nuestro y nuestra deportista, ya que es lo más parecido a un test en el cual puedes prevenir
muchos accidentes cardiovasculares, y con todo esto de la tasa de mortalidad, es un muy buen test para evitar todo esto. ¿Y por qué? Porque se toma al minuto de haber hecho un ejercicio, sea de baja, mediana o alta intensidad. Es una manera de prevenir. Bueno, el sistema nervioso. El sistema nervioso se compone por un conjunto de órganos que están constituidos por tejido nervioso y su unidad básica son las neuronas. La función del sistema nervioso es recibir información de receptores externos. Esta información se procesa, coordina e integra, elaborando respuestas que se dirigirán a los efectores externos o internos. Ahora bien, relacionando este sistema con el deporte, encontramos que permite mejorar y trabajar la ventilación, los ajustes ventilatorios y la regulación del ácido base del organismo, ya que posee centros de control respiratorio. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Al sistema nervioso central llega información y también es a partir de la que sale, es decir, procesa la información y genera órdenes. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Por el otro lado, el sistema nervioso periférico es el que conecta al sistema nervioso central con los diferentes órganos y partes del cuerpo. Este lleva la información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes del sistema nervioso central hacia la periferia o zonas distales del organismo. Sus principales estructuras son los nervios y los ganglios nerviosos. A los ganglios espinales también se les llama ganglios sensitivos, ya que por esa raíz posterior va información aferente, es decir, sensorial, información que va desde la periferia hasta el sistema nervioso central. En cambio, por la raíz anterior van neuronas eferentes o motoras, es decir, que llevan órdenes o información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Desde un punto de vista fisiológico o funcional, el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso somático, el cual está relacionado con los movimientos voluntarios. Se podría decir que tiene vías aferentes, sensorial o sensitiva, y eferentes o motoras. Y el sistema nervioso autónomo, que controla los movimientos involuntarios. Este a su vez se divide en dos partes. El sistema nervioso simpático, relacionado con las situaciones de alerta, con las respuestas de lucha y huida, y también se relaciona con la noradrenalina, y el sistema nervioso parasimpático, relacionado con las situaciones de relajación, respuestas relaja-dirige, y se relaciona con la acetilcolina. Dentro de la sinapsis, momento de comunicación entre células nerviosas, podemos encontrar la sinapsis eléctrica y química. La sinapsis eléctrica es la que transfiere información entre células por medio del transporte de iones. Tiene un espacio sináptico pequeño, es bidireccional y posee uniones íntimas. Por otra parte, la sinapsis química requiere de un neurotransmisor, posee un espacio o hendidura sináptica, necesita despolarización y es unidireccional. El PEPS, o potencial excitatorio postsináptico, hace referencia a la sinapsis excitatoria, la cual es la unión del neurotransmisor al receptor, y esto produce una despolarización. En cambio, el PIPS, o potencial inhibitorio postsináptico, es la sinapsis inhibitoria, la cual consiste en que la unión del neurotransmisor al receptor produce hiperpolarización. También otro concepto importante al momento de establecer relaciones del sistema nervioso con el deporte destaca la plasticidad sináptica. Esta es la capacidad a largo plazo de generar sinapsis, cambios morfológicos o neuroquímicos. Y aquí radica la importancia por la cual si no practicamos ciertas acciones las podemos olvidar. Los neurotransmisores son sustancias químicas que liberan los terminales axónicos. Ahora pasando a la unión neuromuscular, esta hace referencia a cuando una neurona se comunica con otra a través de sinapsis, mientras que una neurona motora se comunica con una fibra muscular a través de una unión neuromuscular. También cabe mencionar que la contracción muscular es la base de todas las acciones inducidas por los músculos esqueléticos. Los músculos poseen fibras musculares que componen unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Estos a su vez poseen filamentos delgados de actina superpuestos y filamentos gruesos de miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro. Dentro de los mecanismos de adaptación neuromuscular podemos encontrar la fuerza, la hipertrofia y la atrofia. Y llevándolo a un plano físico, los requerimientos neurofisiológicos ante el ejercicio son la regulación cardiovascular, la termorregulación, la hidratación, el aparato digestivo y las emociones. Luego tenemos que
La estimulación por un impulso nervioso se produce por la contracción muscular que inicia con un impulso nervioso, llamada sinapsis mioneural, en el músculo esquelético. Es importante comprender que la actividad sensora y la actividad motora no deben analizarse por separado, ya que las actividades y procesos cognitivos estimulan la actividad motora. Por una parte, podemos encontrar la fase sensorial, que se encarga de la recepción, transmisión e impacto a nivel de las estructuras. Por otra parte, la calidad del control motor se pierde si el flujo de información sensorial es escaso o nulo a un esfuerzo. Para esto es necesario información sinestésica, somaestésica, vestibular, visual, auditiva y olfativa. También es importante recalcar que los circuitos que generan y controlan pueden sufrir plasticidad también. Ahora bien, dentro del marco del deporte y su relación con el sistema nervioso, cabe destacar que es el tono muscular. El tono muscular es un componente activo de resistencia que se manifiesta al movilizar de forma pasiva la articulación de una persona, o reflejo miotático de los músculos extendidos. Este posee rigidez intrínseca. Se podría definir como la tensión ligera que se manifiesta al movimiento pasivo. Y en cuanto al desarrollo de la fuerza de un músculo o un grupo de músculos, está determinado por la cantidad de unidades motoras y el grado de activación individual. Muy bien, ahora damos paso a lo que es el sistema respiratorio. En algunas de las funciones generales del sistema respiratorio tenemos el que se realiza el intercambio gaseoso, interviene en la regulación del pH corporal, es protector contra agentes patógenos y existe la vocalización. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Aquí en primer lugar tenemos lo que es la respiración externa, que también es conocida simplemente como respiración, que consiste en llevar aire a los pulmones en la inhalación y liberar aire a la atmósfera en la exhalación. Aquí existe un intercambio de gases entre la sangre y los pulmones. Y después tenemos lo que es la respiración interna. Aquí las células y los vasos sanguíneos intercambian oxígeno y dióxido de carbono. Cabe mencionar que la respiración comienza en la nariz o la boca, donde ingresa el aire oxigenado antes de entrar a la faringe, laringe y tráquea. Funciones de las vías respiratorias superiores. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es las fosas nasales, que humedece, filtra y calienta el aire inhalado. La faringe, que es la vía de sólidos y líquidos, y luego la laringe, que interviene en la vocalización y paso de aire. Luego de esto tenemos las funciones de las vías respiratorias inferiores, que tenemos la tráquea, que su función es transportar aire hacia y desde los pulmones durante la respiración. Los bronquios, que son conductos que permiten el pasaje del aire hacia los pulmones. Y en último lugar tenemos los bronquiolos, que transportan el aire e intercambian el gas. Adaptaciones crónicas y agudas del ejercicio. Bueno, los efectos crónicos son definidos como los cambios o modificaciones morfológicos y funcionales duraderas, estables y que permanecen más allá del estímulo, capacitando al organismo para responder con mayor eficacia. Por ejemplo, la reducción de la frecuencia cardíaca en reposo, hipertrofia muscular, incremento de la masa ósea y proliferación de capilares. Y los efectos agudos son los cambios o ajustes fisiológicos y bioquímicos transitorios e inestables. Estos se producen durante o inmediatamente después de un único estímulo o esfuerzo, como lo es el incremento de la frecuencia cardíaca y su duración, por nombrar alguna. Ergometría. La ergometría consiste en la realización de un esfuerzo bajo control médico para valorar la respuesta cardiovascular y evidenciar con fines diagnósticos, terapéuticos o pronósticos alteraciones que no se manifiestan en reposo. Algunos objetivos de la ergometría. Valorar la capacidad individual para realizar ejercicio dinámico, valorar las respuestas de diferentes sistemas al ejercicio, ya sea circulatorio, respiratorio, metabólico, etc. Obtener datos para la mejora de rendimiento, obtener datos para prescribir el ejercicio, valorar el estado de salud general del sujeto
y está como diagnóstico, pronóstico y valoración de patologías directamente ligadas al esfuerzo. Riesgo. La ergometría no está exenta de riesgo. La mortalidad estimada en estudios clásicos es 1 por 10.000 a 20.000 exploraciones, según diferentes publicaciones. Actualmente se presentan cifras inferiores a 1 por 50.000, y esto es seguramente por mejor manejo y uso de la prueba. En tipos de ergometría tenemos la que es de salud, deportiva, rendimiento y la mixta. En consideraciones, debemos tener en consideración la temperatura ambiente de 15 a 20 grados Celsius, tener una ventilación adecuada, un espacio físico no menor a 90 metros cuadrados, un ayuno de 2 a 3 horas sin consumo de líquido de por medio, no fumar 3 horas previstas antes, no realizar esfuerzos físicos ese día y tener una vestimenta y calzado adecuado. Y previo a la ergometría debe existir un historial de antecedentes médicos, determinación del objetivo del deportista y su nivel, y la derivación a especialista antes de la prueba si es que esto es necesario. Bueno, a continuación expondremos la correlación que presenta el ejercicio de una población en un contexto determinado con los distintos sistemas que pudimos apreciar a lo largo de esta exposición, los cuales son el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el sistema respiratorio. Para poder realizar esta correlación, escogimos a un equipo de fútbol con jugadores entre los 19 y 20 años, para que esta sea nuestra población y contexto a relacionar con los sistemas anteriormente mencionados. En primer lugar, tenemos el sistema cardiovascular, el cual podemos reconocer y monitorear en la medida que antes de cada entrenamiento testemos la frecuencia cardíaca de recuperación de nuestros y nuestras estudiantes. Para ello es necesario realizar ejercicios de alta intensidad durante 1 minuto, con el fin de prevenir accidentes al corazón e identificar cómo se encuentran en ese momento los signos vitales de nuestros participantes. También es correcto agregar que, según lo que hemos aprendido en clases, nuestros jóvenes al practicar fútbol tienen un aumento en la frecuencia cardíaca al momento de realizar ejercicios que demandan mayor desgaste a nivel físico y fisiológico. Este aumento de latidos se produce porque el corazón comienza a bombear sangre de manera más fuerte y veloz frente a un estímulo de alta intensidad, lo que fortalece a este sistema. Dentro del contexto del sistema nervioso, podemos reconocer distintos ejercicios, tanto maximales, donde el esfuerzo de quien lo practica llega al máximo, como submaximales, donde los niveles de esfuerzo de quien lo practica se encuentran cerca del máximo. Para poder reconocer de mejor forma los niveles y capacidades de cada uno de los jóvenes futbolistas, realizaremos el test de Cooper, el cual consiste en correr a una velocidad constante en la medida de lo posible durante 12 minutos. De acuerdo a los tiempos que realicen cada uno de nuestros jugadores y nuestras jugadoras, podremos obtener los resultados con ayuda de una tabla. De esta forma podremos realizar ejercicios personalizados o separar en grupos para así poder hacer un trabajo focalizado que nos permita poder llegar a obtener un mejor resultado a futuro. Continuando con el sistema respiratorio, podemos señalar que al igual de lo que pasa con el sistema circulatorio, al aumentar la frecuencia de nuestro corazón, el sistema respiratorio tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de nuestro cuerpo cuando realizamos ejercicio, variando la frecuencia y profundidad de nuestras respiraciones. Estas adaptaciones son gracias en parte al aumento del trabajo de los músculos respiratorios, los cuales tiran de nuestra caja torácica para permitir una mejor expansión de los pulmones y por lo tanto una mejor entrada de aire en ellos. Estas adaptaciones son las que nos permiten hacer frente al aumento de las necesidades de oxígeno a medida que incrementa la intensidad del ejercicio. El buen funcionamiento de dichas adaptaciones, siempre y cuando las vías aéreas permitan un paso óptimo del aire a través de todas ellas, permite retardar la aparición de la disnea o la sensación de ahogo y de la fatiga muscular, factores que limitan el rendimiento deportivo del jugador. Por lo cual, dentro del contexto seleccionado para realizar la correlación,
el grupo de jugadores debe buscar obtener estas adaptaciones para poder conseguir un mayor rendimiento deportivo, y esa situación se logra realizando ejercicios de forma constante a lo largo de un tiempo determinado, el cual será distinto en cada uno de los jugadores del equipo, ya que apelando a la célebre frase de que todos los seres humanos somos distintos y por lo mismo poseemos capacidades distintas. Con la información recientemente entregada, podemos reconocer que los tres sistemas juegan un papel muy importante no solo en la vida y contexto deportivo, sino que en la vida cotidiana en general. Por lo mismo, es importante trabajar lo que más se pueda para fortalecer o adaptar estos sistemas, y así conseguir los objetivos de forma más llevadera y además obtener una mejor calidad de vida a nivel físico y fisiológico, lo que por lo mismo conlleva un bienestar mental dentro de este contexto.